Hola, soy The Mind Coach. Para esta temporada te traigo más invitados, más historias, más técnicas y más información que agregue valor a tu vida. Acompáñame, esto va a estar increíble. Hola amigos y amigas, bienvenidos a el podcast número 5. Wow, la segunda temporada ya tenemos 5 podcasts y me acompaña hoy Fadrique Soma. Fadrique es el creador de un método para ayudar a las personas en su crecimiento personal y de pareja llamado misticismo disruptivo. Y es increíble cómo la vida empieza a conectarnos. Resulta que mi novia me enseñó un anuncio de una persona que estaba dando un taller para crecimiento emocional para hombres. Y me empezó a describir el taller y yo lo único que pensaba era, todo lo que este está diciendo es cierto. Y después una amiga, estábamos conversando con respecto a energías femeninas, masculinas, y me volví a referenciar a Fadrique. Y lo único que pensé fue, yo tengo que conocer a este mae. Y de hecho, superó las expectativas. Es una persona increíble con una historia que va a compartirnos que vale oro y con un conocimiento que también va a agregar valor a todas las personas que lo escuchen. Bienvenido, Fadrique. Buenísimo. Gracias por tenerme acá. Y sí, para mí también fue un placer conocerte de esta manera espontánea. Yo creo mucho en estas conexiones con gente que de alguna u otra manera piensa similar y siempre me veo nutrido de tener, ¿verdad?, la oportunidad de compartir y crear un network de gente que está en una frecuencia similar. Así que nada, feliz de estar acá y de compartir. Buenísimo, a fluir entonces. Gracias, Fadrique. Contanos de qué se trata el misticismo disruptivo. Sí, bueno, la palabra o esta frase, misticismo disruptivo, surgió no hace mucho en mi camino. Yo he tenido, digamos, mi primer acercamiento a toda esta onda, llamémosle mística o de trabajo interior, que además ha sido de alguna u otra forma adoptada y adaptada por tantos caminos y tantas tradiciones. Cuando tenía 15 años fue cuando tuve como lo que yo llamo mi primer llamado hacia entenderme mejor desde otro ángulo, ¿verdad? Desde el ángulo interno, como de entender que habían cosas que no están necesariamente a simple vista. Entonces, pues desde los 15 años que empecé a estudiar estas cosas, he pasado por diferentes caminos. Ahora podemos hablar un poco de eso. Y ya en esta etapa más adulta de mi vida, pues este camino interior, lo que usualmente o comúnmente llamamos espiritualidad, ha ido tomando, digamos que otras caras, y ha sido una conjunción de diferentes cosas. El misticismo disruptivo, le llamo disruptivo porque el misticismo usualmente está ligado a todo lo que tiene que ver con la vida interior y lo espiritual. Y lo espiritual, por diferentes razones, está, o algunas personas tienden a desligarlo del materialismo, de la vida material. Entonces, en mi camino me he dado cuenta que mi approach o mi alcance, mi acercamiento es una conjunción de los dos mundos. Es la vida interior que contiene la palabra misticismo, es entendernos desde otro ángulo, entender qué nos sucede internamente, no solo a nivel emocional o a nivel mental, sino también aspectos más trascendentales de la vida. Claro. Y sin embargo hacer una conjunción con el mundo material que tiene que ver con el goce del cuerpo. Y cuando me refiero al goce del cuerpo, me refiero, ¿verdad?, a los placeres que esta vida nos tiene para gozar a nivel físico, ¿verdad?, a nivel sensorial de los sentidos, y hacer una fusión entre ambas cosas. Entonces resulta ser disruptivo porque muchas veces mi acercamiento tiende a parecer ir en contra de lo espiritual, cuando al final lo que quiero hacer es abrazar, es dejar de crear una
digamos, una división, Claro. ajá, tan palpable entre los dos mundos, y sino hacerlo más bien todo como un conjunto. Claro, yo creo que esta visión se vuelve al final de cuentas más funcional, porque si estamos aquí con la capacidad de conocer el mundo desde lo sensorial, por algo es, ¿verdad? Claro. Y no podemos llegar y también dedicarnos a vivirlo solamente desde esa dimensión, porque al final de cuentas hay algo que nos llama a trascender, Ajá. al final de cuentas. Sí, claro, aquí puedo citar, no sé, creo que vos sabes mejor, no sé si fue Sócrates o uno de estos filósofos, que una vida sin ser observada es una vida que no vale la pena vivirla. Uh-huh. Entonces no es solo el lado caótico de la forma y del placer desmedido, ¿verdad? Sino también entender el lado del dolor, de la parte finita, ¿verdad? De estar en un cuerpo, que yo le llamo atravesar la fractura de la existencia, que tiene que ver con reconocer el hecho de que cuando tenemos un cuerpo también nos vemos de alguna u otra forma enfrentados con la vejez, con la enfermedad, con la muerte, y cómo ver eso desde una perspectiva filosófica para minimizar nuestro sentimiento de sufrimiento ante la constante impermanencia y las vicisitudes de la vida. Uh-huh. Entonces eso también está de alguna forma metido dentro de este concepto, y yo he tenido mi primer alcance o mi primer acercamiento hacia la espiritualidad fue desde un lugar sumamente austero, mucho vivir desde el plano de las ideas y del espíritu, viviendo básicamente dejando de lado el plano material. Yo la mayoría de todavía mi tiempo, mi carrera en este camino ha sido mucho más inclinado hacia ese lado, en donde incluso ha habido, a veces de manera mucho más palpable que otras, casi que una aversión al cuerpo, una aversión a lo que tiene que ver con el plano material. Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía un desbalance, ¿verdad? O sea, mis finanzas estaban por el suelo, mi cuerpo físico casi que ni lo volvía a ver. Entonces estaba muy conectado con el plano de las ideas y el espíritu, pero no podía materializar mis sueños, no podía sostener una relación sólida. Y fue donde me di cuenta que necesitaba una dosis de tierra, ¿sí? Y ahí es donde yo abrazo, ¿verdad? Como este aspecto también de cuerpo, de materia, de cosas tangibles, y hago una fusión, ¿sí? Una conjunción, una convergencia entre los dos mundos para ofrecerle eso a los demás y que se sientan que están viviendo una vida más balanceada. Claro, entonces me estás diciendo que desde los 15 años vos empezaste este camino de exploración a nivel espiritual, lo que la gente hoy conoce como espiritual. Y yo sé, porque ya me lo has contado, que hay ciertos hitos en esa historia que te fueron llevando a explorar lo espiritual desde diferentes puntos de vista. Sí. Para luego llegar a lo que hoy conocemos, o lo que hoy nos estás contando, de abrazar lo material y, bueno, sí, y sostener una base sólida espiritual también. Totalmente. ¿Cómo fue ese camino? Entonces, a los 15 años, ¿qué fue lo primero que hiciste para empezar a explorar? Claro. Yo, por razones todavía relativamente inciertas para mí, bueno, siempre he tenido una conexión con la gente negra, con la cultura africana. Mi mamá tiene un hostel en el Caribe desde que yo nací. Y el reggae, la música reggae ha sido parte de mi vida casi que desde que nací, y recuerdo cuando tenía, ¿verdad?, 12, 13, 14 años, escuchar mucho esta música. A los 15 años empecé a ponerle atención a las letras y me di cuenta que era una filosofía, un estilo de vida, incluso hasta una religión más adelante. Y todavía no sé por qué me cautivó tanto, pero fue mi primer camino y empecé a estudiar de lleno el estilo de vida, la tradición, la cultura, y básicamente el rastafarismo de lleno. Y entonces empecé a los 15 años a estudiar más de esto, y ese fue mi trampolín, ¿verdad?, hacia la vida espiritual, en donde empecé a estudiar y de repente me di cuenta que, no sé, me llegué a identificar muchísimo con esto, y dije, quiero vivir esto al máximo, o sea, quiero que esta sea mi vida. Y entonces a los 18 años dejé mis estudios universitarios de agronomía en la UNA. En realidad había matriculado, no había entrado, estaba a punto de entrar. Y dije,
le dije a mis papás de no, yo lo que quiero es irme a Jamaica, a esta comunidad Rastafari, a vivir este estilo de vida de lleno. Y bueno, mis papás siempre han sido siempre me han apoyado bastante, si tenían sus dudas y demás, y mi papá se fue primero conmigo a Jamaica, a esta comunidad, y estuvo un par de semanas conmigo viendo dónde yo iba a estar y demás, y después a los como 3 meses me fui con 2 amigos de acá de Costa Rica, y ahí sí que entré de lleno, o sea, abracé este estilo de vida full, full, full. Digo, hice de mi vida esto, como que dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé mis estudios y me dediqué completamente a esto hasta el punto en que a los 2 años fui sacerdote de la orden, de hecho, primer sacerdote para Latinoamérica, en representación de Latinoamérica de esta orden, y 2 años después fui sacerdote líder y estuve oficiando y básicamente esparciendo ese mensaje alrededor del mundo. Estuve en Chile, y en Colombia, en Perú, en Argentina y acá en Costa Rica, que fundé la orden también junto con 2 amigos. Ese fue mi primer camino, que fueron 7 años, ¿verdad? Wow. De exploración súper contundente, a un estilo de vida súper austero. Vivíamos sin luz, sin agua, cocinábamos a leña para 70 personas en la comunidad, y ahí aprendí yo. O sea, yo antes de irme a Jamaica ni siquiera me hacía la cama, ¿verdad? Tenía empleada que me hiciera todo, y ahí fue como entrar en un campo de concentración, digamos, en donde empezaron a relucir un montón de mis talentos, en donde me di cuenta también que tenía el don de escucha, el don de acompañar a otros en su propio proceso cuando fui sacerdote, y me dio una fundación muy sólida, porque era una edad en la que a los, ¿verdad?, de 18 años, 19, 20 años, yo estaba sumergido leyendo salmos y levantándome a las 4 de la mañana, súper disciplinado. Entonces esa fue mi primera fundación. Luego tuve una crisis porque este estilo de vida yo lo empecé muy joven, sin cuestionarme nada, casi que fue como que una semilla se introdujo en mí y me poseyó literalmente, y me abrazó, y yo sin cuestionarme nada dije esto es. Pero bueno, luego empecé a cuestionarme el dogmatismo, las creencias implícitas dentro de la orden, el estilo de vida, y varias cosas con las cuales de repente dejé de resonar. Y fue una crisis increíble para mí porque yo estaba empezando a dudar de lo que era para mí mi vida, o sea, de todo lo que representaba para mí. Se está cayendo así tu sistema de creencias. Todo mi sistema de creencias estaba being shattered, así estaba explotando. Entonces fue una crisis que duró como un año, en la que no tenía ninguna rama de donde agarrarme, no sabía qué hacer, ¿verdad? No tenía amigos, tenía también el juicio de las personas de la comunidad encima mío. El líder está dudando. Exacto. Era como, el líder está dudando, ¿y ahora qué? Entonces mucha gente empezó a dudar también, mucha gente empezó a criticarme. Y bueno, por ahí empezó mi camino, y ese fue cuando tuve esa ruptura, digamos, cuando mis creencias se vinieron al suelo, fue súper interesante porque tuve varios insights. Ahí fue donde empecé a escribir mi primer libro, que se llama Microdosis de Desaprendizaje, que habla justamente, ¿verdad?, como de lo frágil que son las creencias. ¿Ese libro lo escribiste para vos? ¿O lo escribiste porque querías compartirlo? Compartir lo que estaba pasando en tu vida. Sí, qué buena pregunta. En retrospectiva, yo empecé a escribir ese libro como una forma de autoterapia, ¿verdad? De empezar a digerir toda esta información que me estaba llegando, porque en ese momento yo empecé a leer de todas las tradiciones, entonces ya budismo zen, budismo theravada. ¿Eso fue lo que hiciste a partir de ese momento de duda? Sí. Lo que hiciste fue recurrir a otras fuentes. Sí, como que mi sed de autoconocimiento siempre siguió vivo. Ok, interesante. No fue como que de repente, eso de espiritualidad, chao, y me empecé a decir, como me metí a trabajar en una empresa y me olvidé de eso, ¿no? Sino como que quedó en mí esa sed de servicio y llamémosle de conciencia, de autoconocimiento, siguió bien en mí. Y por diferentes medios me empezó a llegar información, ¿verdad? Y empecé
con el tema de la meditación, vipassana. Empecé a leer de diferentes tradiciones, como el sufismo místico, el cristianismo místico, la cábala, el taoísmo, el budismo, en fin, diferentes tradiciones que me ayudaron a también ver como, wow, al final yo no renuncié a nada, lo que renuncié fue a la forma. Ajá. Y me dio mucha paz, porque al final dije, mira, todos estos están hablando de lo mismo. Ok, y ahí va. ¿Qué es lo mismo? ¿Cuál es ese punto en común en que todas estas tendencias, estas diferentes perspectivas de lo espiritual convergen? Uh-huh. Sí, es una pregunta bastante, creo que se puede llegar por diferentes ángulos, pero Ujú. y depende del tipo de tradición, si es una tradición mucho más personal, Ok. o personal en el sentido de que tienen un Dios personal, una figura personal de Dios, tiene que ver como con este acercamiento a algo más allá de uno, ¿sabes? Tiene que ver con algo que yo le llamo como el principio invisible. Y el principio invisible muchas veces es representado por algo, una figura de Dios, digamos como el movimiento Krishna, que está representado por literalmente una persona, un rey que fue en carne, o incluso la figura de Jesús, por ejemplo. Y después está digamos, la perspectiva más, digamos, no dualista, ¿sí? Que es una figura impersonal del ser, ¿sí? Y esto del ser o Dios es un acercamiento al final a una fuerza que está de alguna manera fuera de lo palpable, que es el mundo místico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a tener algún tipo de relación con algo que no depende meramente de lo que está en constante cambio, que es a nivel de forma, podemos acceder a lo que uno, llamémosle en forma coloquial, le podríamos llamar paz interior, ¿sí? Que está fuera de la dependencia del fenómeno constante del cambio. Ajá. Entonces, ese aspecto místico de esta, digamos, conexión llamémosle, con la vida interior, es uno de los elementos principales que podríamos decir que están presentes en todas las tradiciones vistas desde diferentes ángulos. Conexión con el mundo interior para alcanzar esa paz. Sí. Y esa paz solamente va a llegar, lo voy a decir con mis palabras, a ver cómo te resuena. Esa paz va a llegar solamente cuando estoy bien con lo que es. Sí, que entonces ese es otro de los, digamos, de los factores que podríamos poner en colación, que es la aceptación, ¿verdad? Como que no es un conformismo. A ver, el Buda se acerca a esta perspectiva, digamos, de soltar el sufrimiento desde un lugar muy interesante, ¿verdad? Cuando digo soltar el sufrimiento equivale también a entrar en paz interior, que tiene que ver con la aceptación, pero ¿aceptación de qué al final? ¿Verdad? Porque el Buda lo que hizo, según la historia, es experimentar en el marco de su propia experiencia corporal el fenómeno de la impermanencia. Era como, wow, noto cómo sensaciones surgen y desaparecen, noto cómo hay un cosquilleo y por acá un dolor va y viene, ¿sí? Y lo que estaba haciendo él es amistándose con la impermanencia. Porque amistarse con la impermanencia, cuando nosotros nos ponemos a ver, todo está en constante cambio. Cuando yo me resisto al hecho de que todo está en constante cambio y quiero que las cosas sean de una forma determinada, sufro. Total, completamente. ¿Verdad? Entonces, cuando llego a reconocer y a rendirme en el sentido espiritual de la palabra, como a ofrecerme al hecho de que, todo está en cambio. Y cuando esa idea la logro integrar a nivel de mi psique, a nivel de mi cuerpo, mi experiencia propia, como cuando me hago amigo de la impermanencia, tengo muchísimas posibilidades de vivir una vida más plena, en vez de si me estoy resistiendo constantemente a que mi novia me terminó, o tal persona murió, o ahora, no sé, esta casa se incendió, o lo veo esto es ver las cosas desde un ojo filosófico. Entiendo que la naturaleza de la forma es cambiar,
o sea, la forma está haciendo lo que le toca hacer, que es cambiar y en últimas desintegrarse. No es un hecho dramático. Obviamente la mente Lo vuelve dramático. Lo vuelve dramático, pero cuando yo logro entender que, bueno, sabía que iba a cambiar, porque es su naturaleza. Es como pedirle al árbol de manzanas que dé peras, ¿no? La naturaleza de la forma es cambiar. Cuando yo entiendo que no es un hecho dramático, sino que es parte de la vida, de la forma, entonces me abro a abrir con... Eso me da paz, ¿entiendes? Sí, totalmente. Y es que, vamos a ver, es una verdad llegar y observar que todo en este mundo cambia inevitablemente. Bueno, nosotros con el pasar de los años, nuestro cuerpo físico cambia, nuestra mente, no pensamos igual cuando teníamos 12 años que cuando tenemos 20 o más. Ajá. O sea, todo va cambiando. Inevitablemente el curso natural es que el ser vivo al final de cuentas desaparezca de lo que conocemos hoy como vida. Y la gente le tiene miedo a eso. Sí, el único requisito para desaparecer es haber aparecido antes. Exacto. Y la gente le tiene miedo a eso. Y o lo toma como algo a lo que yo me debo alejar, o sea, tanto en reflexión como físicamente de eso. Vamos a ver, a lo que quiero llegar es, en tiempos pasados, estar cercano a la muerte era algo de todos los días. Por ejemplo, en el Imperio Romano. Era una virtud también. Totalmente. Vamos a ver, de cada 5 niños, 4 se morían. La expectativa de vida era 40 años y ya era una persona anciana, básicamente. Entonces, estar cerca de la muerte se volvía, como vos decís, una virtud. Es algo que con lo que vivo todos los días ya se vuelve algo normal. Hoy en día nos hemos alejado de eso. Lo vuelven totalmente superficial a través de los medios de entretenimiento. Sí. Entonces es como demasiado disasociado mi perspectiva con respecto a una persona desangrándose, por ejemplo. Claro. O lo bloqueo porque le tengo miedo. Yo no quiero morirme, yo no quiero separarme de lo que sí conozco. Y entonces sí, hay virtud en la aceptación, en no solamente reconocer que hay un curso natural, todo cambia, y el último cambio que podemos ver y presenciar en esta dimensión, en este mundo, es la muerte, sino que también es aceptarlo por lo que es. Total, sí, que es un cambio de forma, ¿verdad? Como un árbol que es viejo cae y ahora se transforma en tierra y alimenta a otro montón de seres que están ahí. Y ¿verdad? El tema es que es más complejo que eso, lógicamente. Total. Porque a nivel de la psique no es tanto, es muy interesante. Yo no sé si vos has experimentado preguntarle a la gente si le tienen miedo a la muerte. Mucha gente dice que no. Para mí ese es el miedo primario, realmente, porque si uno se pone a pensar, lo que estamos constantemente haciendo de manera consciente o inconsciente, digamos, si por ejemplo alguien que dice, uy, no tengo trabajo, y entra en miedo. ¿Qué significa no tener trabajo? Que no va a tener dinero. ¿Qué significa que no va a tener dinero? Que no va a tener que comer. ¿Qué significa que no va a tener que comer? Que va a morir. Sí. Entonces, al final, lo que pasa es que está tan lejano que dice, yo no tengo miedo a la muerte. Pero al final estás protegiendo constantemente vivir en lo físico y por lo tanto evadiendo la muerte. Pero es que va más allá de la muerte del cuerpo físico. Es la psique dejando de existir. Dejando de ser... dejando de tener la posibilidad de existir a través de la mirada de los otros. De tener un lugar visible, ¿sí?, en este plano de forma que se siente como demasiado abrumador. Y bueno, es un tema súper profundo. Es un tema súper profundo, y yo creo que diste un punto que justamente yo te comentaba ahora. Yo vengo reflexionando con respecto a la muerte de manera filosófica desde hace un tiempo para acá, a través de la impermanencia, a través del memento mori. Porque sí, yo estuve pensando exactamente eso. Yo creo que cualquier persona que me venga a hablar de un miedo, siempre va a haber alguna relación profunda con respecto a la muerte. Y es esa, vamos a ver, ¿qué es la muerte para las personas cuando no
aceptan lo que es dejarlo conocido. Y así con todo, o sea... Me encanta esa forma de verlo, sí. La gente... Saltar a lo desconocido. Exacto, es dejarse fluir. O sea, hay un mundo de posibilidades. ¿Qué es lo que va a pasar después? No lo conozco. Sí. Sócrates decía que es absurdo llegar y tenerle miedo a la muerte como si fuera el peor de todos los males, porque no existe nadie que nos diga que bien podría ser lo más grande que nos pase. Y la gente, así como con la muerte, lo hace con lo que cree que es hoy. Se limita, se etiqueta a los demás, porque etiquetar es lo más fácil. Al final de cuentas, estás limitando tu zona de confort. Claro, total. Y eso está bien. Y claro, ahí vienen después los choques y el sufrimiento entre expectativa versus realidad. Y no se dan cuenta que el sufrimiento viene a partir de lo que se ha creado en su cabeza, lo que se ha creído en su cabeza. Sí. Entonces... Sí, y además es una, ¿verdad? Como es tratar de evitar lo inevitable. Porque... Tal cual. Todo lo que nace lleva dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción. O sea, todo lo que brota a nivel de forma en este plano material, una brizna de zacate que toma forma, una semilla, ya ahí tiene una fecha de caducidad, solo por el hecho de existir en forma. Entonces, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en las relaciones de pareja, yo soy psicoterapeuta de parejas y muchas personas que llegan a mi consultorio es como el miedo a que una relación termine. Yo siempre les digo, ya terminó, véalo así, ya terminó. Ya se acabó, porque solo el hecho de que algo haya empezado quiere decir que va a terminarse. Aunque dure toda la vida, alguno de los dos se va a morir antes. Entonces, te estás preocupando por algo que ya pasó. No se ha manifestado en el tiempo porque nadie sabe la fecha de caducidad de esa relación, pero está implícito en esa relación el hecho de que se va a acabar. ¿Qué quieres hacer mientras no se acaba en forma? Claro. ¿Qué quieres hacer? ¿Sufrir? ¿Lamentarte por algo que ya está acabado? ¿O vivir más presente y más pleno? A partir de este preciso momento. De lo que hay ahorita en la vida y en las relaciones. Ahora te comentaba, Séneca decía... ¿Qué es la muerte? La muerte es el momento que ya pasó. Lo que viene no lo conocemos. Es la vida. Total. Es estar presente. Total. Y esa es otra forma de ver la muerte desde un ángulo filosófico. Es que la muerte no solo nos lleva al tema del fenecimiento del cuerpo físico, sino a todo lo que cesa. Todo lo que pasa por un proceso de cesación. Por ejemplo... Si yo tengo aquí un vaso de agua y me lo tomo, ya ese vaso de agua no es un vaso de agua, es un vaso vacío. Algo tuvo que morir para significar ser un vaso vacío. ¿Qué murió? El hecho de que era un vaso lleno. Claro. Esa posibilidad murió, ¿sí? Cesó, cambió. Es que cambio, cesación y muerte son sinónimos. Otra forma de decir muerte es cambio también. Total. Entonces, algo muere, algo cambia para que otra cosa nazca, para que otra cosa brote. Y la vida está compuesta de esos dos elementos, no es vida y muerte, es nacimiento y muerte. Total. Existir y dejar de existir a nivel de forma. Un tema chivísimo, me encanta increíble que estemos hablando de esto. A mí también. El estoicismo lo que promueve es que solamente hay dos cosas que sí podemos cambiar, o sea, solo hay dos cosas sobre las cuales nosotros tenemos poder. Nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, ante cualquier situación... Nosotros evaluamos, ¿hay algo que nosotros podamos hacer físicamente al respecto? Actuar con respecto a esto, ¿sí o no? Si sí, genial. Si no, hay que dejarlo ir, porque si no eso implicaría sufrimiento y no aceptación de lo que es. Wow, claro. Y ahora vamos con los pensamientos, porque resulta que sí, la cesación es impermanencia, es inevitable. No podemos hacer absolutamente nada al respecto nosotros físicamente. Pero nuestra mente, la perspectiva que sí tengamos, esas reflexiones con respecto a lo inevitable, a la impermanencia, eso es lo que sí podemos hacer para empezar a vivir al máximo, aceptando lo que tenemos, lo que hay, lo que es. Sí. El Buda decía sorprender a la muerte antes de que la muerte lo sorprenda a uno, que es otra forma de decir, como lo que vos decís, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que dentro de nuestra mente nosotros podamos acercarnos al lugar de la impermanencia desde un lugar de
de más naturalidad y no tanto sufrimiento, no tanta resistencia, ¿verdad? Ujú. Cómo ver a la muerte antes de que la muerte nos vea a nosotros. O sea, a ver, en los tiempos del Buda iban al charnel ground, a la pira funeraria, y los monjes se llevaban a un cadáver al monasterio, lo metían en una urna y meditaban todos los días ante el cadáver para ver los 5 estados de descomposición. Wow. Eso se ve como algo tétrico hoy en día. Sí, de hecho Sin lo que estamos embargo, hablando la gente lo ve como algo oscuro y tétrico. exacto, sí, cuando es en realidad es pura sabiduría, es acercarnos a entender, wow, la vida está en constante cambio, me hago amigo de eso. Sí, Y cuando me hago amigo de eso sufro menos porque me resisto, ya dejo de resistirme ante el constante cambio. claro, totalmente. Ujú. Y aceptamos el destino por lo que es. Y ahí viene amor fati, Ah, bueno. amarlo inclusive, Ujú. como Exacto, si yo lo hubiera abrazarlo. querido, Sí, abrazarlo. sí, que es una de las, de fijo, es verdad, es uno de los principios de la vida espiritual. Eckhart Tolle, para mencionar a un maestro moderno, lo Ujú, dice de otra forma, pero es este tema de la aceptación, ¿verdad? ujú. Como aceptación radical. Byron Katie, que también es una maestra contemporánea, habla mucho de eso. Ella le dice como amar lo que es, ¿verdad? Y cómo no caer también en un conformismo también. Esto es un tema interesante de poner en la balanza. Creo que es más Claro, una actitud interna que dejar de hacer. Es más como vos sí, decís, la actualización de la mente en relación al tema. totalmente. Y sí, ¿cómo no caer en el conformismo? Yo creo que a partir de aceptar lo que es, nos damos cuenta que simplemente llegar y decir, bueno, y sí, me voy a morir, ¿y qué? No va a ser suficiente, porque entonces voy a tener que empezar a vivir mi vida al máximo a partir de gratificación inmediata, y entonces va a ser una constante búsqueda de cómo satisfacer el aburrimiento que va a provocar eso. Ajá. Entonces ahí es donde el propósito y ser funcional en el mundo Ajá. Entra. entra en juego. Total. Total. Totalmente. O sea, ahí es donde entra el tema de, ok, está bien que no te guste trabajar en una fucking oficina 9 horas. Ajá, ¿Qué sí te gusta hacer, verdad? Yo sé que el tema del propósito está medio trillado y totalmente de acuerdo. de repente a veces la forma en la que está siendo vendido a veces puede ser hasta más perjudicial que otra cosa, pero Cambiémosle de nombre. cambiémosle de nombre. Tarea de vida. Tarea de Llamado, vida, el dijiste ahora. llamado. Lo que se siente natural en uno, ¿sabes? Como qué te gusta hacer, porque lo que a uno le gusta hacer, y si uno se pone a hacer una tarea consciente de lista de cosas que me gusta hacer, te vas a dar cuenta que tenés un montón de cosas que te gustan hacer. Claro. Pero tenemos el introyecto o la idea, de alguna forma, impuesta, la idea social de que para vos funcionar de manera productiva en el mundo y tener éxito, tenés que apegarte bajo ciertos estándares que muchas veces están en contra de lo que vos querés hacer, de lo que es natural para vos. Entonces nos venden como si fuera la gran cosa o nos regalan, si fuera un tipo de escuela no pagada, como si fuera la gran cosa. Un sistema educativo que es castrante, porque es una fórmula que funciona, que es igual para seres humanos que son diferentes, que tienen diferentes talentos, diferentes dones, diferentes formas de ver la vida. Y nos tratan de encasillar dentro de una estructura de éxito social y cultural y financiero para luego vivir la vida desde un lugar muy frustrante, que es la gran crisis del capitalismo, ¿verdad? Como personas haciendo cosas que no vinieron a hacer a la vida para generar una estabilidad económica o un lujo financiero que de repente no los llena y vos ves los consultorios llenos de personas retiradas o gente exitosa en el plano material Total. de la forma que nunca tuvieron este eje, este eje no visible, esta forma de ver la vida de manera filosófica. Entonces, por eso es que donde yo hago una conjunción de las cosas, porque para mí el plano material, el aspecto de lo financiero y de estar mostrándome al mundo y estar Claro. bien físicamente es súper importante, pero buscando haciendo lo que para mí es natural y lo que me gusta. Totalmente. Y ahí es donde viene el tema del propósito. Sí, ahora que te comentaba que empecé a leer The War of Art de Steven Pressfield, él dice, si la gente viviera más en dirección a sus sueños, o sea, estuviera haciendo lo que se siente natural, como decís vos,
habría menos personas en drogas, habría menos personas enfermas, no existirían personas deprimidas o ansiosas, menos suicidios, menos agresión, claro. Los doctores se quedarían sin trabajo, Probablemente. las empresas farmacológicas quebrarían, Wow. por el simple hecho de que las personas tengan un motivo para vivir mucho más grande que mostrarse, que cumplir Sí. con lo que nos exige la sociedad o lo que nos ha enseñado que esperan de nosotros. Sí, claro. Sí, el tema es que, ¿verdad? Lo complejo de esto es y los miedos con los que ya uno de alguna forma viene, ¿verdad? Porque Y ahí va de nuevo el miedo. viene de nuevo el miedo, que de nuevo está ligado al miedo a no ser exitoso. El miedo a no ser exitoso, viene el miedo a que los otros no te vean. Que los otros no te vean quiere decir que no van a comprar lo que vos tienes para ofrecer. Te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo, no vas a tener comida, vas a morir de nuevo. Miedo a la muerte, al final, miedo a dejar de ser vistos. Y es complejo salirnos de ese, ¿verdad? Digamos, de comprar esta idea en la que, ¿verdad? Al final nos damos cuenta que tal vez estamos trabajando por un salario que ni nos alcanza para vivir dignamente, con 9 horas al día. Ajá. Es difícil salirse de ese esquema porque no nos enseñaron otra cosa, que no nos enseñaron a hacer contacto con nuestros talentos, a explotar nuestros dones. Entonces crecemos llenos de miedos, a no creérnosla, como de forma coloquial hablando, como entonces tal vez me gusta algo pero no me la creo, entonces no lo hago, entonces me conformo con este trabajo, aunque sea una mierda. Lo conocido. Exacto, y sigo, ¿verdad? Viviendo bajo una estructura que no es auténtica. Esa es, Martin Heidegger le llamaba las 3 formas de existencia: la existencia auténtica, la existencia inauténtica y la existencia indiferenciada. Ajá. Que entonces la existencia indiferenciada es cuando vos ni siquiera es tal el grado de impresión psíquica del introyecto social y cultural en vos que ni siquiera te cuestionás. Sos como un zombie. Vas al trabajo, haces lo que tenés que hacer, cumplirle a tal jefe, tener tu salario que es lo que sea, pagar las deudas, seguir. Y es una forma súper automática de vida. Esa es la vida, la existencia indiferenciada, según Martin Heidegger. Después está la existencia inauténtica, que es cuando ya ves la fractura del sistema. Está súper claro, es como, fuck, esta vara, man, no funciona, no me gusta, no me atrae, me siento frustrado, pero no tengo la espina para salirme de él, porque es tal el miedo a que me crucifiquen, es tal el miedo a no poder vivir, a quedarme sin dinero y no poder hacerlo, que prefiero someterme a ese sistema, aunque sé que no sirva, a pasar por el dolor que eso supone. Claro. Y después está la tercera vida, que es la vida auténtica, que es cuando yo veo la fractura del sistema, lo veo claro, digo, esta vara no funciona ni me gusta, y muevo mis recursos, me hago recursivo para estar en el mundo como quiero y con quien quiero. O sea, hago lo que está, busco mis dones, mis talentos, me preparo, cambio mi mindset, que es todos estos temas que vos tocas chivísimas en tu podcast. Cambio mi estructura mental, me empiezo a rodear de gente que está en la misma onda, empiezo a leer, empiezo a agarrar cursos, empiezo a formarme y empiezo a creer más en mí, a creer más en mí, a creer más en mí, y logro estar en el mundo haciendo lo que quiero y dándole realmente valor al mundo, que es que viene desde mi lugar auténtico. Claro. Y al final de cuentas, eso es lo que nos hace humanos, tener esa capacidad de llegar y razonar y no estar en modo supervivencia, en modo de zona de confort, solamente asegurándome mi existencia con lo que la vida me dio, con lo que la sociedad me exigió, y ya llegar y tener la capacidad de razonar, ver esa vida auténtica y actuar al respecto. Eso nos hace humanos en nuestra máxima expresión. De lo contrario, somos más cercanos a cualquier otro animal. Sí, que está en modo sobrevivencia sin poner a uso su criterio, su razón y sus ganas de estar en el mundo como quiere. Esa creatividad que nos caracteriza. Sí, o sea, es un tema increíble. Fadrique, volviendo a tu historia. Sí.
¿Qué es lo más valioso que aprendiste de haber estado metido dentro de la cultura del rastafarismo? Disciplina, devoción, y ahorita voy a hablar más de qué es devoción. Y quizás todavía lo más importante es la importancia de la simpleza y saber vivir sin nada teniéndolo todo. O sea, o más bien no tener nada y sentir que lo tengo todo. Es como, llamémoslo para ponerlo en temas clichés, el sentido verdadero de abundancia, que es cuando yo puedo estar completamente desprovisto de lo material y completamente pleno internamente. Ya después, si quiero, puedo pasarlo a abundancia material, que es cuando tengo a nivel de forma, pero sí, saber vivir en abundancia, como un sentido interno de abundancia, simpleza, disciplina y devoción. Devoción, en ese caso, era hacia un Dios particular, pero el hecho es como un sentido de admiración ante lo que uno quiera, interno, como que me inspira, que me mueve. Tiene que ver con las figuras arquetípicas de Carl Jung y demás. Como... Tengo una pregunta. ¿A qué le tenés devoción hoy? Wow. Al presente. A recordarme estar acá. A recordarme a este constante estado de recordarme que lo que es y está bien. Estar presente en la vida sin estar yéndome necesariamente a sufrir por el pasado o a ponerme ansioso por el presente, sino reconocer lo que hay aquí y ahora. Me encanta. ¿Qué es el pasado para vos? Un cúmulo de experiencias que me traen aprendizaje. ¿Y el futuro? El futuro lo ligo con una nube de posibilidades. Infinitas, ilimitadas. Súper. Ayer estaba conversando con un amigo, filosofando un rato, y me dio una fórmula increíble que ahorita no me acuerdo, él referenció un libro, que decía, usted lo que tiene que hacer para explotar sus talentos, para hacer lo que le gusta, de nuevo, para trabajar en, voy a decirlo así, en su arte. Al final de cuentas, yo creo que cuando un ser humano se expresa desde lo que sí le es natural, es arte al final de cuentas. Claro. Decía, usted tiene que trabajar para comprar tiempo. Y entonces desde lo minimalista, desde lo austero, estar bien con lo que es necesario, teniendo lo suficiente, entonces asegurándose de eso, comprarse 6 meses de no tenerle que rendir cuentas a nadie, de no tener que estar pensando en que tengo que pagar la casa o que tengo que estar pagando las tarjetas, que tengo que estar cumpliendo para dedicarse a crear. Tu arte. A tu arte. A ofrecerse a los demás. Entonces me pareció una bonita manera de verlo, muy práctica también, como para empezar a explotar esa parte humana. Sí. Gary Vee habla mucho de eso, lo dice de otras formas, pero... Gary Vee tiene una forma de expresarse bastante particular. Sí, contundente. Y muy robusto, muy penetrante. Sí. Pero él habla mucho de eso y estoy seguro que vos lo has visto, ¿verdad? Él dice mucho como... O sea, asegúrese de tener lo básico, ¿verdad? No esté pensando ahorita en gastar en demasiados lujos para que usted el tiempo libre que tenga, dedíquese a ver qué es lo que usted tiene para ofrecer a los demás, a contactar con tu arte, dicho de otra forma, ¿verdad? Y no tener que estar pensando solo como en el modo sobrevivencia, sino como dejar que la creatividad fluya. Y sí, bueno, no sé necesariamente como esa fórmula. Creo que es una de las fórmulas tantas que hay y me parece que está bien, pero definitivamente
Definitivamente sí, sí la importancia de que si no estamos felices, conformes con nuestra realidad actual, tenemos una tarea en ver qué otras cosas podemos crear, porque fuimos dotados con un cerebro, fuimos dotados con dones, fuimos dotados con aptitudes y con talentos que solo cada uno de nosotros tiene y que el mundo está pidiendo a gritos recibir, a gritos, pidiendo lo que uno tiene para ofrecer, lo que uno tiene para dar. Entonces, más allá de la forma en la que uno emplee, es importante sacar el rato para hacer contacto con el arte. Totalmente. Uh-huh. A veces la gente piensa en que quiere cambiar el mundo cuando no se da cuenta que cambiando ellos, siendo vos en tu máxima expresión, ya estás dándole al mundo justamente lo que vos dijiste, está pidiendo a gritos. Sí, porque el mundo es un reflejo de los seres humanos que lo habitamos. Uh-huh. Totalmente. Entonces, si ese reflejo empieza a ser cada vez más auténtico, pues tenemos mayor posibilidad de vivir una vida más plena. Sí hace sentido. Sí. Uh-huh. Yo creo que venimos dándole así como... Hay una buena línea de trabajo interno y externo para poder llegar ahí. Hay que perder el miedo primero que todo. Hay que reconocer cuáles son las fracturas que nos en la sociedad, que nos limita de hacer lo que es natural, lo que es auténtico para nosotros. Y explorar. Sí. Hacer lo que realmente nos importa. Sí, y si no podemos traspasar el miedo, hacerlo igual con miedo. Lo que pasa es que llega un punto para mí dentro de todo este camino, ¿verdad? De emprendedurismo o lo que como uno quiera llamarle, de esto de ofrecerme hacia afuera, que no a todo el mundo le llega, yo creo, pero digamos, yo llegué a un punto en que yo ya no podía darme el lujo de seguir viviendo con la frustración que tenía adentro, a pesar del miedo que tenía de ofrecerme hacia afuera. Era como, fuck it, igual lo tengo que hacer, porque sí, en la balanza pesaba mucho más una cosa que la otra. Y aunque todavía de repente surgen miedos de una u otra cosa, igual le doy, porque lo que uno no genera lo tiene que aguantar. O sea, si yo no genero un cambio, me lo tengo que aguantar. Y lo que no te mata te hace más fuerte. Exacto, te engorda. Pues sí, o sea, vamos a ver, eso llegaste a un punto también muy importante. No es que cuando uno llegue y renuncia a ese miedo, se acabó el miedo. Claro. Sigue siendo un ser vivo luchando por estar aquí. Y entonces esos miedos van a seguir saliendo de alguna u otra forma. Y está en nuestra virtud, como seres racionales, enfrentarlos con lo que sí podemos cambiar. Nuestra perspectiva con respecto a ello. Ajá, de entender que ese monstruo no te va a comer, de que es al final una idea que está implantada y que ese monstruo solo existe en tu cabeza y que cuando ya lo ves de frente, de repente se va. Total, total. ¿Cómo llegaste a la psicoterapia? Bueno, porque mi camino, a ver, voy a seguir un poco. Entonces yo fui 7 años parte de esta orden en donde yo como sacerdote lo que hacía era básicamente atender a la gente de diferentes formas. Yo servía a los demás, acompañaba a los demás en su camino, obviamente dentro de una estructura muy diferente y más dogmática, religiosa. Pero después fui explorando diferentes caminos. Yo estudié también filosofía y estudié artes marciales filosóficas y tuve un momento como de freestyling en mi vida espiritual en donde caminé por el país por un año con un burro de compañeros sin un solo peso en mi bolsa, como mendigo literalmente, en donde no me faltó un 5. Diógenes moderno. Diógenes moderno, literal, así durmiendo donde me cayera la noche, conociendo un montón de gente, teniendo el techo de estrellas, bañándome en los ríos y viendo la vida desde un lugar completamente digamos desapegado, ¿verdad? De las estructuras básicas o las normas sociales, y en ese camino de nuevo todas mis aptitudes de terapeuta, que al final la palabra terapeuta la uso poco, pero es un acompañante de procesos internos.
Me di cuenta que en el camino de la gente me pedía que les hablara, que los acompañara, que me hacían preguntas, y me di cuenta que tengo ese don, ese talento de acompañar a la gente a atravesar momentos difíciles, a que hagan contacto con lo que sienten. Y después, más adelante, estuve en 2 escuelas espirituales. Estuve en una escuela conocida acá en Costa Rica que se llama Sat Yoga, en donde tuve de nuevo contacto con un maestro espiritual y una comunidad, y en donde me fui afinando mis talentos, y finalmente me di cuenta que gran parte de lo que yo vine a hacer acá es acompañar a las personas a eso, a ver la vida con otros ojos, a tener perspectivas diferentes, a romper normas sociales que son castrantes y limitantes, para que la gente pueda tener un estilo de vida más auténtico, más en contacto con lo que realmente le gusta, a acompañarlas ¿verdad? A atravesar momentos difíciles, a vivir una vida más plena. Y entonces abrí mi consulta ya oficial. Antes era más como que lo entendía y se me daba en espacios como libres, pero no cobraba ni nada, sino ya después dije, bueno, de fijo, esta es gran parte de mi camino, voy a ofrecerme. Y empecé con mi consulta, y estudié psicoterapia transpersonal 2 años, que es una fusión entre psicología, espiritualidad y filosofía. Estudié psicoterapia de parejas, tuve una especialización en psicología Gestalt, y ahí fui ya ofreciéndome más y más dentro de ese lugar. Y ahora enseño en forma de retiros, talleres, charlas y sesiones individuales, cursos en línea, etc. Súper. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Fadrique.soma en Instagram, o Fadrique Soma en Facebook. Ahí yo soy escritor también, estoy escribiendo mi segundo libro, y tengo algunos videos. Voy a empezar con más línea de videos pronto, pero tengo muchos escritos de transformación interior, de parejas, de relaciones, de impermanencia. Cuando hablas de escritos, ¿son artículos? Son artículos cortos, fáciles de digerir. ¿En dónde se encuentran? En Instagram, en Instagram mi feed. está. Sí. Cada foto tiene un caption que tira información de esta. Y bueno, ahorita estoy lanzando mi segundo curso en línea, que de hecho empieza este martes, el 10, que es un curso de inteligencia emocional masculina en relaciones de pareja, ayudando a los hombres a ser mucho más habilidosos, más auténticos, más libres en su forma de relacionarse, para que puedan tener relaciones más sólidas, más auténticas. El mundo ocupa mucho de esto. Muchas gracias por traer esos talentos de diferentes maneras. Sé que estás haciendo un muy gran trabajo. Y de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy compartiendo conmigo una muy bonita conversación filosófica, con mucho aprendizaje. Ojalá que las personas también puedan captar todos esos pequeños ideas que ojalá se conviertan en creencias y que las puedan integrar a sus vidas y vivir desde la plenitud, aceptando lo que es, sin miedo a lo que al curso natural de la vida, y más bien explorando el mundo de posibilidades. Es muy gratificante de mi parte tener al frente una persona que también está en el camino de ofrecerse al mundo ayudando a los demás. Entonces, de nuevo, te agradezco. Gracias a vos, súper inspirador estar acá hablando de estos temas, también con alguien que, ¿verdad?, que solo porque se está ofreciendo ya al mundo, ya de repente eso de entrada lo admiro un montón, y conociéndote como persona aún más. Entonces, pues creo que la gratitud es mutua. Y nada, que este mensaje llegue a donde tiene que llegar. Totalmente. Y que no sea el último podcast que ofrecemos al mundo. Después tiramos masculinidad consciente, relaciones conscientes. Ese de masculinidad, sépanlo y espérenlo. Va a llegar. Bien. Buenísimo. Ya saben, estamos diseñados para el éxito. Esto estuvo increíble, ¿verdad? Si encontraste algo que te gustara, compartilo. Si crees que le podría ayudar a alguien más,
dale, compartilo. Así me ayudas a cumplir con mi propósito de vida, que es ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su máximo rendimiento. Encontrame en las redes sociales como The Mind Coach CR.